Aquí Dauri dice, un foro sencillo sería avatar, título. A ver. Habría que pensar si hay muchos tipos como para que sea realmente útil. A lo mejor creo que no es el momento de hacerlo, Tomás. Creo, ¿eh? Me voy a ir un momento a la escena esta para seguir escribiendo. Pero apúntalo porque puede ser interesante. Además son más tareas y trabajo que podemos hacer y con los que podemos aprender más. A ver, para mostrar las conversaciones de la home, uses un nuevo componente. Si no lo es, si no lo usas, actualiza el componente de tabla del apartado foro con el mismo diseño que uses en la home, quitando el icono de RollUp, los likes y la descripción. Pero claro, ¿le hago algún comentario sobre el nombre de usuario y el avatar o dejo que actualice el componente y que entiendo que va a dejar el avatar a la izquierda y ya no sé qué hará con el nombre de usuario? Se lo pedimos y ver, vamos a seguir probando Kimi. Si no me decís nada, yo se lo lanzo. Viernes de experimento. Open Code. Mismo hilo. A ver si explota o no. Si nos quedamos sin tokens de sesión en Química 3, ¿cortamos o tiramos de Cloud Code o Codex? ¿Qué decís? Creo que dice Audrey, creo que lo haría bien, sin pedírselo. A ver, vamos a ver, Dauri. Vamos a ver. ¿Qué opinan los demás? Si me voy yo antes de mostrar a vosotros, ya está haciendo cambio. Ah, no, miento. Todavía no se lo voy a mostrar a vosotros. No está haciendo cambios. Dice Dauri, sería bueno solo trabajar con química. Si es la idea, Dauri, solo con química 3. Para no contaminar, ya. Vale, todavía no hizo ningún cambio, por eso no comparto la pantalla. ¿Sigue el X2 de uso? Creo que no, Tomás. Por lo pronto OpenCode no me dice nada, ¿no? Antes ponía el otro día aquí por 2, ¿verdad? Por ejemplo, mirad, aquí lo estás viendo, ¿no? Pone GPT 5.6 Luna por 2 de uso. Y esto mismo creo que lo ponía aquí la otra vez. Creo que no. Sí, aparecía en el menú. Yo creo que tienes miedo, Tomás, ¿no? Ya está tocando los archivos de foro feed. A ver si ha hecho algo o no. Uy. Sí. A ver, la home, mirad. En la home está igual. Pica nariz. No. Sí, la home está igual. Aquí no quitó el arrow. Si me voy al apartado foro, aquí dejó el avatar con el formato de fila de la home. Dejó el título con el estilo de texto de la home. Se comió evidentemente la fila con leyendas, que a lo mejor la dejaría, pero en plan limpia como esta. Y quitó el arrow y mantuvo el formato de fecha que tiene aquí. No tiene el nombre de usuario. Vamos a ver qué me dice sobre el tema de... Sí, perdón, que me pica la nariz. ¿Qué me dice sobre el tema de si estaba usando o no? Si tenía un componente o no. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Hay un comentario que hizo Tomás en Discord y ya te lo leo luego, Tomás. Pero dice,
Hecho respuestas y cambios. ¿Componente nuevo en la home? No. La tabla de la home no es un componente nuevo. Está escrita inline, hardcodeada, dentro de Community Feedback Feed Block. No había nada reutilizable que importar. Tabla de foro actualizada al mismo diseño. Foro feed. Mismo diseño, quitado el icono. Vale. Pero yo te quiero preguntar, OpenCode, en el apartado foro, ¿estás usando un componente reutilizable? Bueno, sí, entiendo que si tocó el foro feed, sí, ¿no? Sí. Entiendo que sí. Hay otra cosa que no hemos pensado, por lo menos yo. Le hemos pedido tan alegremente que cambie el foro feed, la vista del foro, pero el detalle de un foro tenía mucho aspecto de foro feed, pero con los hilos o con las respuestas. No, en el apartado foro feed, la tabla también es markup inline. Uy, no, a ver. Lo único reutilizable que hay en el módulo del foro son los componentes, el card de hilo, el reply tag. A ver, si quieres extrae un componente compartido, por ejemplo, component foro, thread table que reciba el... Sí, hazlo. Monta todas las vistas de foro con componentes reutilizables. También aplícalos en la home. Y por último, ahí vamos a escribir K3. Y por último, actualiza la página de componentes con los componentes nuevos y actualizados. Aquí sí que explota, ¿eh? Estáis hablando entre vosotros. Vale, aquí me dice Tomás, dejé otra idea sacada de nuestro buen amigo Dribble. A ver, creo que Dribble tiene sus cositas, pero hay cosas que están buenas. Voy a ir mientras que estáis viendo esto vosotros, esta escena, me voy a ir yo a Discord, que estás aquí. Y lo has dejado seguramente en el hilo de este directo. Digo yo. Sí, correcto. Correcto. Bien, Tomás. Uf. Voy a pegarlo en nuestro Canvas. Figma. No sé si es exactamente... No sé, ¿eh? Uf, no lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro porque, a ver, aquí está... Sí que está ordenado, pero... El sidebar con acceso a poder crear siempre una discusión, me parece... Un hilo, un foro, un post, me parece interesante. Este tipo de card, no sé si con tanta sombra, así, mientras que no tengamos diseño, no sé si así. Uf, aquí los avatares de la gente que ha respondido. Así como digo que no sé si me gusta, está bueno que hagamos cosas un poquito más complejas para seguir aprendiendo, ¿no? Aquí, evidentemente, esto es el foro. Tenemos el post y si pinchamos entraríamos en el detalle. Hagamos una cosa. Vamos a ver qué hace con... Ahora está construyendo todos los componentes reutilizables y lo está actualizando. Vamos a ver qué hace y en todo caso podríamos hacer una capturita de uno de estos, así, por ejemplo. Y podríamos probarlo. Aquí tenemos el título
Esto es como una respuesta. No, esto es como que hubo una respuesta. Hace 5 minutos hubo una respuesta de Harry, no sé cuánto pone aquí. Y entiendo que este es como el post de esta chica, ¿no? O bueno, a lo mejor esta es no, Harry. No sé. A lo mejor Tomás sabe bien cómo. No logro leer. Vamos a ir a ver OpenCode cómo va. Aquí ya. Aquí tiene tareas, ¿eh? No, en el apartado. Sí, no, no. Aquí. Es una tarea grande, dice Kimi. La organizo con todos. Reviso las zonas de components.js, que es la página donde insertar las demos y los datos moqueados. Sí, los datos moqueados. Y después sus tareas. Crear la tabla de hilo, ¿no? Reutilizarlo y usarlo en el foro feed. Más community feed block en la home. Extraer thread, like button, detail table, montar. Extraer. Aquí hay. Después lo verifica. Aquí sí, ¿eh? Vamos a charlar mientras tanto porque todavía va por la primera de las 5 tareas. Aquí, toma. Me parece que se actualizó OpenCode y ya el mensaje de límite alcanzado. Uy, madre mía, ¿cuánto llevamos? 43 minutos. Podría usar, creo que tengo saldo todavía en OpenCode, perdón, sí, en OpenCode Zen. Es que no. A ver, ¿está bueno Kimi? Sí. Pero esto no me pasa con Cloud Code ni con Codex. No le pedimos tanto, ¿no? A ver, yo podría haber optimizado mis prompts. Podría, ¿no? Pero tampoco divagué mucho, ¿verdad? Vuestros comentarios me están haciendo pensar que aquí Tomás dice una verdad muy grande. Hicimos mucho más con otros modelos y no pasó nada. Habías dicho tú, Tomás, que, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que podríamos usar en lugar de Química 3 el Química 2.7 Code, ¿verdad? Dauri dice, OpenCode tiene barra compact para eso. Es que es un comando para compactar que los prompts que uno le lanza, Dauri. También dice, creo que tuvo que leer todo el proyecto de nuevo. De eso estoy aprendiendo. Tomás dice, el 2.7 Code iba bien y no pasó nada raro. No, no, no. Nunca, creo que nunca nos había dado. Las veces que usamos el 2.5 y el 2.7 nunca nos había dado problemas. Tomás dice, sí, el contexto se reduce mucho. Entiendo que con el compact, ¿no? ¿Y cómo se usa? ¿Es barra compact y el prompt? Evidentemente tengo que leer la documentación de Pencode. Ah, no, eso me lo dice Dauri, perdón. Y Dauri también dice, yo hice muchas cosas con 2.5. Es un comando que es barra compact y ya va compactando todo lo que le voy tirando durante la sesión. ¿Qué hago? 46 minutos. Dice Tomás, muchas gracias Química 3. Pero en Max, no estamos en Max, no estamos en Max, Tomás. Estamos en default. Se ve, ¿no? No estamos en Max. Edith se ríe.
Dauri, si tú eres un novato, yo con esto también lo soy, mucho más que tú. Sí, señor, compacta todo, todo hay que usarlo con cuidado, realmente. Sí, sí. Lo que pasa es que no uso con cuidado Cloud Code y Codex o Cursor también, y nunca me había pasado eso. Bueno, solamente encontré el límite de diario alguna vez con Cursor, creo, ¿no, Tomás? Evidentemente la web no la sigue funcionando. Claro, no, es que ni empezó, ni empezó. Pero por lo menos ya está la lista de tareas volcada. Alguien me preguntó, creo que fue Antonio, Antonio preguntó cuándo se reinicia. Ahora lo voy a mirar. Tomás le dice, creo que en 5 horas. Creo que sí. Voy a verlo ahora. Un momento. Sí, aquí lo pone, mirad. Lo pone, lo pone. Se renueva en 4 horas 19 minutos. Y como digo, creo que yo aquí tengo la posibilidad, voy a ver, voy a cambiar un momento de escena para que no se vea mi perfil. Yo, como digo, activo el Open Code Send, que es uno donde tú pones dinero, y alguna vez puse dinero por error. Por ejemplo, aquí activé todo, no quiero, voy a dejarle solamente. Tiene ahora bueno, tiene un montón de cosas. Voy a dejarle otra vez el Kimi, a ver si puedo usar el Kimi. Aquí está lo de Open Code Send. OpenGo lo dejo todo ahí. A ver, yo activé Open Code Send, lo tengo activado. Y tengo. No, pero yo quiero el Open Code Send, el de pago, no el de los modelos free. Deberé irme a mi perfil de. A mi perfil. Dame un momento. Settings. Proveedores. OpenCode Go. Lo tengo conectado. OpenCode Send no lo tengo conectado. Lo voy a conectar. ¿No lo veis vosotros? No. Dame un momento. Tengo que ir a crear la API. Un momento. Navegador principal. Un segundito. OpenCode. Me voy a Send. Abro sesión. Me voy a claves API. Creo una. Y voy a poner open. La creo. Me la copio. Aquí. Me la copio. Me vengo aquí, la pego. Enviar. Tengo activado OpenCode. Los modelos de OpenCode Zen ahora están disponibles para usar. Un momentito. Y ahora me vengo aquí. Y estoy mirando, que estoy. Vale. Mirad, voy ahora sí a irme a OpenCode otra vez. Estoy aquí. Entiendo que este Kimi K3 es el de OpenCode. Perdón, OpenCode Go. Lo veis aquí, ¿no? En la modal esa. Bueno, ese tooltip. Entonces ahora me voy a. Aquí pone OpenCode Go. Lo debo tener después. No, lo tengo antes. OpenCode Go. OpenCode. OpenCode Zen. Aquí habrá algún Kimi, digo yo. Kimi K3. El de OpenCode Zen. Activado está. Lo que no recuerdo es cuánto dinero le puse a OpenCode Zen. Creo que fue un error que yo cometí y ni me acuerdo. ¿Cuánto tengo ahora? No tengo mucho, ¿eh? Me quedan $17.66. No tengo nada. Como digo, lo compré por error. Vale, le digo, sigue. Sigue con las tareas. Seguimos un poco, ¿no?
Tomás dice, Juan, fíjate si en el razonamiento hay más opciones que Max. No. Ah, bueno, en el de Zen, Default y Max. Lo dejo en Default, ¿no? Y le pongo el Compact. Brenner, muy buenas, bienvenido. Dice, consume mucho Química 3. Sigue usando Max. ¿Cómo sigue usando Max? Estoy en Default. Ah, Default es Max. No. Mira, ahora tengo marcados Max. Y Edith siempre me dice, tú tírate, Juan, tírate. Dice, quiero que me responda Dauri. Dauri, ¿le meto el barra compact ahora? Dauri dice, dependiendo del compact, le digo, puede alucinar luego. Me voy a desinstalar OpenCode, ¿eh? Me parece. A ver, vamos a experimentar. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Compact dice Tomás, el compact va a sacar contexto. Entonces seguimos igual. Antonio también, el tiktokero me dice, tú tírale. Venga, yo sin el OpenCode, ¿eh? Sin el compact. Le digo, sigue con las tareas. Abro otra vez la tabla. ¿Cuánto durarán los menos de $18 que tengo? Que alguien... A ver, son las... aquí son las 9:06. Bremner dice, pregunta, ¿no hay compact automático? Tomás dice, hay que actualizar el título del directo otra vez. Química 3 diseñó esto en minutos. Me dejó sin palabras, sin tokens y sin $17. Totalmente. A lo mejor no sé si un título tan largo, pero se puede poner algo... Pero habla muy bien de Química 3, es que seguramente lo están usando mucho mejor que yo, de forma más optimizada, ¿no? Pero insisto, que tampoco creo que le dije muchas... No lo hice tan mal, ¿no? Pensando... Comandos. Init, agentes, review, customize, open code. Remotion size. Es el Remotion que estuve usando yo para hacer los vídeos. Remotion render, seguramente, ¿no? Sí. Yo me instalé Remotion en este OpenCode del ordenador de los directos, no me acuerdo. Hay un montón de Remotion. A lo mejor lo instalé, no, creo que lo instalé con Cloud Code. Y seguramente lo lee OpenCode. Cuántas cosas que aprender. Tomás le dice, a ver, Brenner lo hace uno mismo en busca de optimizar los tokens. Al reducirle el contexto, si tiene que volver a leer, consume menos. Por eso los archivos MD con los detalles de cómo funciona. Dauri dice, la combinación es el título y la miniatura, pero eso que dice Tomás suena bien para título. Yo podré ir viendo cuánto va consumiendo OpenCode Zen. Voy a probarlo. Tenía 17,66, me lo voy a pasar aquí. No lo veis vosotros, ¿no? Voy a refrescar. Uy, ya ha cambiado, ¿eh? Ya tengo 16,65. Dice Tomás, sí, lo vas a ir viendo con notificaciones en el banco. No, porque no tengo habilitado la recarga. Creo, voy a mirarlo ahora que lo dices. Autorrecarga. La autorrecarga está deshabilitada.
Habilita para recargar automáticamente cuando el saldo sea bajo. Creo que la única recarga habilitada que tengo de tokens es la de Replicate, que uso cada muerte de obispo. Actualizo. Esta pantalla no la puedo compartir porque tiene la tarjeta, pero a ver. 16,44. Puedo compartir. Voy a hacer una capturita más para Figma. No pone nada. No. Esto sí lo puedo compartir. Mirad, Figma. Aquí. Aquí entré en Zen. Antes estaba en Go. Esto es lo que me queda. Por aquí abajo está lo de la recarga automática. Dice Dauri, ¿cuándo planea lanzar el sitio web y dónde desplegará? No lo he escuchado en vídeos anteriores y tengo mucho viéndolo. Lo vamos a poner, Dauri, en este sitio web. ¿Cómo no? Mira, te lo voy a poner aquí. Esto que está viendo aquí va a estar aquí. uxfomo.com. Si tú ahora mismo te metes en uxfomo.com, puedes entrar directamente al Discord. Pero en esta URL va a estar este sitio web con un diseño un poco mejor. Ahora está así hecho al loco, pero la idea es esa, Dauri.